Gracias, Kevin. Bueno, entonces vamos a definir algunas cuestiones que tienen que ver con Nietzsche. Vamos a empezar con una frase genial de Nietzsche, que dice que la vida es una tragedia. La vida es una tragedia. Vieron que la tragedia es un género dramático. Ustedes saben que en el teatro, ¿cuál es la característica de la tragedia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre la tragedia y el drama? Que el drama en algún momento se resuelve, pero la tragedia siempre termina con la muerte. Las tragedias griegas siempre iban acompañadas de la muerte, en muchos casos del protagonista de la tragedia. Para Nietzsche, la vida es una tragedia, porque hagamos lo que hagamos, en alguna esquina de nuestra vida nos espera la muerte. Esa visión que plantea Nietzsche es fascinante, porque cuando uno ve en el horizonte de su vida la muerte, toma conciencia de su propia existencia. La vida y la muerte son como dos caras de una moneda. Cuando uno es consciente de la muerte, se da cuenta que nada es para siempre. Nada es para siempre. Se da cuenta que nada es para siempre. Porque tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, esta se va a acabar. Y entonces todo tiende a convertirse en algo finito, limitado, acotado por la muerte. ¿Ven? Si tuviéramos más tiempo, de clase, trabajaríamos sobre los existencialistas, que es el paso siguiente en este razonamiento. ¿Ven? Nietzsche abre las puertas al existencialismo con este planteo que él hace. Porque cuando divisamos la muerte en el horizonte, la vida cobra intensidad. Y a eso nos va a invitar Nietzsche, a cobrar intensidad de nuestra propia vida. Hay dos maneras de concebir la muerte. Una es verla al final de la vida, esperándonos amablemente para darnos un abrazo frío y que se pone fin a la existencia. Pero hay otra mirada de la muerte, y es la siguiente. Si nosotros tenemos en nuestra vida un cúmulo de tiempo, nada más, es decir, yo no sé cuánto voy a vivir, pero sí sé que tengo un tiempo determinado para vivir. Ese cúmulo de tiempo, que no sé cuándo va a terminar, está haciendo, y mientras va haciendo, se va terminando. Es decir, el tiempo que tengo determinado para vivir es un tiempo que se va consumiendo. Poco a poco se va consumiendo. Cada segundo, cada minuto, cada hora de mi vida es tiempo que se va. Tiempo de mi vida. Es mi vida que se va. ¿Está bien? Mientras avanzo hacia el futuro, es tiempo de mi vida que se va yendo. Entonces, desde esta perspectiva, la muerte no nos espera al final del camino, sino que la muerte va caminando con nosotros. Cada paso que damos hacia el futuro es un paso menos que nos queda, ¿se entiende? Es decir, es como que ese cúmulo de tiempo que tenemos determinado se va consumiendo. Entonces, a medida que vivimos, vamos muriendo también, porque cada momento que pasó es irrecuperable. ¿Está bien? Entonces, no importa cómo miremos a esta presencia en nuestra vida, no importa cómo miremos la muerte, si la vemos al final del camino o si la vemos caminando a la par nuestra. El tema es que la muerte va a ganar, ¿entienden? Hay una canción de rock, creo que decía,
Tan segura está la muerte de su victoria que te da una vida de ventaja. No es de Metallica, es de una banda de rock. Ya me voy a acordar. Porque la muerte es innegable, la muerte está a la par de la vida. Entonces, cuando uno solo se centra en la vida, pareciera que es inmortal, pareciera que es eterno. Entonces uno se toma los tiempos hasta desabridamente. En cambio, cuando uno descubre que la muerte es presente en nuestra vida, la vida cobra intensidad. Por eso Nietzsche dice que la vida es una tragedia. Pero no solo porque esa tragedia va a terminar con la muerte, sino porque, siendo consciente de la muerte, la vida cobra intensidad, cobra valor, cobra fuerza, cobra sentido. La vida es su propio fin. ¿Cuál es la finalidad de la vida? Vivir. Esta es la crítica que hace Nietzsche, si se dieron cuenta. Cuando uno pone la finalidad de la vida fuera de nosotros, entonces decimos la finalidad de la vida es la vida eterna. Entonces Nietzsche dice, no, ¿cómo puede ser que lo que le dé sentido a tu vida esté fuera de vos? Lo que le da sentido a tu vida tiene que estar en vos. Entonces, la única finalidad de la vida es vivir. Entonces, desde esa perspectiva, la vida, en primer lugar, no necesita una justificación externa. Dice él, ni las religiones, ni los sistemas morales me tienen que decir a mí cuál es el sentido de mi vida. ¿Por qué? Porque es mi vida, porque es lo único que tengo. Y eso único que tengo que asumirlo con mi mismidad, con lo que yo soy y cómo yo soy. Ahora, nosotros somos lo que la cultura ha hecho de nosotros. Nosotros nacemos a una cultura donde ya tenemos un lenguaje, donde ya tenemos categorías morales, donde ya asumimos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿lo elegimos nosotros? En muchos casos no. Entonces dice Nietzsche, nos pasamos la vida obedeciendo mandatos que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Mandatos que fueron puestos por otras personas, mandatos que fueron puestos para otras circunstancias, mandatos que fueron puestos por gente que ni siquiera conocemos, ni siquiera conoce nuestra vida, ni siquiera vive nuestros tiempos. Entonces, para Nietzsche, no podemos poner lo grandioso de nuestra existencia en manos de gente que no está, y mucho menos, dice él, en una vida eterna que ni siquiera sabemos si vendrá. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de las críticas que él hace a la religión y a las religiones, a los modelos, distintos modelos que tenemos de dioses y de Dios? Porque uno nació acá, en este mundo, en este lado, en estas latitudes, y entonces tiene una imagen de la realidad, pero también tiene una imagen de Dios. Pero si hubieras nacido en Arabia, si hubieras nacido en la India, si hubieras nacido en Japón, si hubieras nacido en Nepal, tendrías otra imagen de Dios, otra imagen de dioses, otras categorías morales, otra forma de vivir tu existencia. ¿Y eso qué nos muestra? Que esas estructuras sociales establecidas en el fondo son como un río, como un cauce en donde uno simplemente es una hojita y se deja llevar por ese cauce. Lo que Nietzsche dice es que muchas veces los que han pautado ese cauce lo llevan para su propio beneficio, no para el tuyo. ¿Se acuerdan? La moral de los débiles y la moral de los fuertes, ¿se acuerdan? Entonces, de la mano de esto vamos a decir, el arte no se opone a la vida. La voluntad de poder es arte. El mundo es obra
Y la identidad de cada uno de nosotros es nuestra obra de arte. Pensando el arte como una creación continua. Esa continuidad de la creación es la que nosotros debemos darnos a nosotros mismos. Nosotros construimos nuestra identidad, no está dada, la construimos. Va a decir Jean-Paul Sartre, nosotros construimos nuestra propia esencia, porque lo único que tenemos es nuestra existencia. ¿Se acuerdan que hablamos de qué era la esencia? Es lo que define a una cosa. La esencia de esta taza, ¿no? Uno puede decir, elemento que sirve para contener líquido, para beber, taza. La esencia define. Para Sartre, que va de la mano de este razonamiento, nosotros no tenemos esencia, tenemos existencia. Es decir, estamos aquí. Entonces, nadie nos ha definido. Nosotros tenemos que definirnos a nosotros mismos. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos vivir nuestra propia existencia? Y según Nietzsche, no deberíamos permitirle a nadie que decida por nosotros. Él usa tres metáforas. Una es la metáfora del camello, ¿se acuerdan? El camello es un animal de carga, dice él, y durante muchos años nosotros hemos vivido en esa existencia de camello, que mientras más nos cargan, mientras más sufrimos, mientras más doloroso es nuestra vida, pareciera que más felices somos, porque más grande va a ser la recompensa del otro lado de la muerte. Si ustedes ven las diferentes mitologías y religiones, la cristiana, la musulmana, las religiones de los nórdicos, las religiones de los celtas, el Valhalla, ¿se acuerdan? El paraíso. ¿Qué es? Bueno, mientras uno más se sacrifica en esta vida, más grande va a ser la recompensa en el cielo. Entonces, dice Nietzsche, perdón, esta vida es la única que tenés. Es la propia existencia. Acuérdense que él tiene esa frase que dice, Dios ha muerto. Porque social y culturalmente Dios ya no está presente en la vida de las personas. Entonces, su gran llamamiento es a dejar de ser un camello, que mientras más se carga, más feliz es. Voy a poner un ejemplo de esto. Quizás alguno de ustedes es cristiano y quizás alguno de ustedes es católico o católica. Ustedes se acordarán de qué es la Pascua, ¿se acuerdan? De hecho, tenemos feriado cívico para la Pascua. ¿Qué se celebra en la Pascua? ¿Se acuerdan? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Bien. ¿Cuál es la fuerza de ese evento? La fuerza de ese evento es la resurrección. Es la fuerza transformadora de una divinidad que vence a la muerte y vuelve a la vida. Eso es lo maravilloso. Ahora, durante años, durante siglos, hemos puesto el acento de la Pascua en la crucifixión, en el sufrimiento, en el dolor, cuando no es así. La fuerza, lo maravilloso de esa celebración es la resurrección, no la muerte. Todos morimos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hubo un tipo que resucitó según el cristianismo. ¿Ven? Y ahí está lo novedoso. Ahí está lo grandioso. Ahora, durante muchos años no ha sido una fiesta esplendorosa, sino que ha sido una fiesta anclada en una cruz, en el sufrimiento. Cuánto sufre, cuánto ha sufrido, cuánto le ha dolido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, diría Nietzsche, es la mentalidad del camello, es la mentalidad del dolor y del sufrimiento. Porque el que maneja el dolor y el sufrimiento, lo mismo que el que maneja el miedo, maneja tu vida. Te maneja.
a través del dolor, te maneja a través del sufrimiento. Si yo te digo, si no haces lo que yo te digo, vas a arder en los fuegos del infierno. No estoy criticando a nadie, solamente estoy planteando este razonamiento que dice Nietzsche. ¿Está bien? Entonces Nietzsche dice, no puede ser que vos orientes tu vida. Es como cuando al niño le dice, si no tomas la sopa, va a venir el viejo de la bolsa. Entonces, si no te portas bien, va a venir el diablo, va a venir Satanás, va a venir alguien y te va a castigar. ¿Entienden? Es el mismo razonamiento. ¿Por qué? Porque el que maneja el miedo decide sobre tu vida. Porque vos lo dejás decidir sobre tu vida. Entonces Nietzsche propone romper con esa mentalidad del camello, que mientras más nos carga, mientras más sufrimos, más felices somos. Dice él, necesitamos romper con estas estructuras sociales, morales y culturales que nos han anclado al sufrimiento y al dolor. Necesitamos romper con esto. Y ahí viene la segunda metáfora. La segunda metáfora es un león. Entonces Nietzsche dice, ¿quién es el león? El león es el rey de la selva. Es el que decide, es el que está en la cadena más alta de su sistema de alimentación. El león, ¿qué tiene? Dice Nietzsche. Por sobre todas las cosas, tiene una fuerza destructora. Necesitamos ese león que venga y se coma ese camello cargado de connotaciones morales, de connotaciones culturales y de connotaciones que no nos dejan vivir, que nos tienen atrapados en el sufrimiento y en el dolor. Necesitamos un león que venga y destruya esas estructuras, que destruyas esos esquemas de pensamiento, porque la cultura no está fuera de vos, la cultura la tenés metida en tu cabeza, la cultura la tenés metida en tu propia subjetividad. Vos sos un repetidor de la cultura y en eso la educación se ha volcado mucho tiempo a repetirnos lo que está bien y lo que está mal. Entonces dice Nietzsche, es terrible porque la educación, que es la que debería desplegar nuestras potencialidades, termina atándonos, generando personalidades sumisas, personalidades obsecuentes, personalidades obedientes. ¿Qué quieren los líderes del mundo? Que seas obediente. ¿Qué quiere una sociedad de consumo? Que seas obediente. ¿Qué quiere una ley de mercado? Que seas obediente. Entonces, durante muchos años la educación se ha encargado de transformarnos en personas sumisas, obsecuentes y obedientes. Para Nietzsche necesitamos ese espíritu del león que destruya esas estructuras mentales, esas estructuras emocionales y que nos hagan ser libres. El león viene a destruir esas estructuras. Y ahí viene la tercera metáfora, que es un niño. El camello, el león y el niño. ¿Qué hace un niño? Pensemos un niño de 2 años. Juega, se divierte y por sobre todas las cosas, dice Nietzsche, crea. Esa creación de alguien que no tenga prejuicios, de alguien que no tenga ideas previas, sino que pueda crear, dice él, con los retazos que quedaron de la irrupción del león, que destruyó esas estructuras, entonces necesitamos transformarnos en ese espíritu de niño, que sin prejuicios ni ideas previas pueda crear una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Yo. Es crearme y es recrearme a mí mismo, de acuerdo a las connotaciones de la vida. Acuérdense que la teoría de Nietzsche se llama vitalismo, ¿se acuerdan? Porque está dentro de esta línea, está Nietzsche, está Bergson y hay otros más, que lo que proponen es que ante la filosofía o la estructura cultural de lo apolíneo, ¿se acuerdan? Lo apolíneo y lo dionisíaco, lo apolíneo, donde está todo medido, donde la metafísica nos dice qué es cada cosa y la define, donde se estructura la realidad y nos dicen cómo es la realidad, ante esa estructura apolínea viene la fuerza
de la vida de la mano de Dionisio e irrumpe con eso. La vida no está en los templos, la vida está en los bosques. La vida no está en los protocolos litúrgicos. La vida está donde se manifiesta la fuerza de la naturaleza. La naturaleza, dice Nietzsche, es creadora por autonomacia. La naturaleza crea, continuamente crea. Empezamos ahora el invierno, pero para nosotros, en el hemisferio sur, comienza el año natural. ¿Sabían eso, cierto? Es decir, en el hemisferio sur, el 20, el 21 de junio comenzó el año nuevo. Porque comienza el invierno. El invierno es el renacimiento. En el invierno, los árboles y la naturaleza va a nutrir sus raíces. ¿Para qué? Para que la naturaleza que viene con la primavera tenga fuerza necesaria para poder irrumpir. ¿Ven? Entonces, el año no comienza para nosotros en verano, el año comienza en invierno. Véanlo, es maravilloso poder detenernos un momento y profundizar sobre esta idea. Y estamos ahora en un tiempo de renacimiento. La naturaleza está renaciendo. El sol ha llegado en su punto máximo de alejamiento y extremo y empieza ahora orbitalmente su retorno. ¿Ven? Ese es el invierno. Y ahí vamos nosotros, retornando de la mano de la naturaleza con la fuerza creadora que se va a manifestar en la primavera. Pero no hay primavera si no hay invierno. Bien. Esto es lo que Nietzsche ha dado a llamar el vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? Es esta fuerza transformadora y creadora de la vida que irrumpe continuamente. Fíjense que él plantea la maravillosa grandiosidad del ser. ¿Quién es el ser? El ser es Dionisio, ese Dios que es Baco, ¿se acuerdan? Es el Dios del vino, es el Dios de la embriaguez, es el Dios que, de alguna manera, es el Dios que sale de sí. ¿Alguna vez han visto a alguna persona ebria? ¿Qué sucede? Pierde el control. ¿Ven? Pierde el control. Diría Nietzsche, el control es una ilusión. Cuando alguien está ebrio, suelta esa ilusión del control. ¿Ven? Hay un autor que se llama Kierkegaard, es existencialista, es danés, y él cuenta la siguiente anécdota. Dice que se encuentran un grupo de amigos que van a filosofar en una casa. Ellos llegan y está una casa y afuera hay un grupo de albañiles. Entran, hay música, hay una orquesta tocando, llegan, empiezan a beber, empiezan los aperitivos, después se sientan a la mesa, comen abundantemente y beben abundantemente. Y es en ese momento, que se llama momento in vino, en latín, in vino, que es cuando uno no está borracho, pero el alcohol ha hecho su efecto. Entonces, uno está más liviano a sus opiniones. ¿Ven? Baja ese nivel de control. Y entonces uno puede decir claramente lo que piensa y lo que siente. Pierde las inhibiciones, ¿está bien? Pero no está borracho. Entonces dice, es en ese momento donde el que convoca la reunión toma una copa, hace un brindis y propone el primer tema de discusión. Y todos empiezan a discutir sobre esos temas. Se pasan la noche discutiendo sobre el amor, sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte. Y cuando termina, beben la última copa, la estrellan contra la pared
y se van. Y cuando se van, dice, los albañiles que estaban afuera empiezan a destruir la casa. Porque es una metáfora de que nunca más ese momento va a volver. Ese momento, esa noche fue única. Cada noche de nuestras noches es única. No vuelve más. Pero esa es una metáfora de la fugacidad de la existencia. Por más bien que pases una noche, al otro día amanece y la noche se acaba. ¿Ven? Uno podría hacer, ustedes que son artistas, grandes analogías entre la noche y la luz, la vida y la muerte. Hay muchas cosas que uno podría trabajar si uno jugara con estas imágenes. Pero Kierkegaard lo que propone es eso, que a veces uno necesita, para soltarse, para aliviar esas inhibiciones, dice él, estar in vino. Ese momento en donde uno puede libremente decir lo que piensa y decir lo que siente. Para Nietzsche, el que te da esa posibilidad es Dionisio. Es ese Dios que no se ata a las estructuras sociales. Es ese Dios cuya única prioridad que tiene, primero es vivir, es disfrutar la existencia. Y dice Nietzsche, en segundo lugar, es el placer. Fíjense, el placer de la vida. El placer de la vida y de la existencia, opuesto al dolor y al sufrimiento de la vida y de la existencia. ¿Ven? Mire, la vida está plagada de dolor y de sufrimientos, pero también está plagada de alegrías y de felicidad. Todo va a depender de la perspectiva donde nosotros miremos. ¿Está bien? Somos una perspectiva y nosotros elegimos desde dónde miramos nuestra vida. Desde una vida construida a partir del entusiasmo, del placer de vivir, diría Nietzsche, del placer de crearte tu propia existencia y de darte sentido a tu propia existencia, o de sufrir porque hace frío, de sufrir porque está nevando, de sufrir porque estamos en cuarentena, de sufrir de sufrir, de sufrir, de sufrir. El sufrimiento no lo vamos a sacar nunca, pero no tenemos que anclarnos en el sufrimiento, ¿entienden? El sufrimiento es parte de la vida, pero también es parte de la vida el placer, también es parte de la vida la alegría. Entonces, uno tiene que aprender a mirar su vida y elegir cómo uno quiere verla esa vida, ¿entienden? Una vida dolorosa y sufriente, o una vida alegre, una vida entusiasta, que sí transita el dolor y el sufrimiento, pero no queda anclado en ese dolor y en ese sufrimiento. ¿Ven? Entonces, ese arte trágico, dionisíaco, es la voluntad. ¿Se acuerdan la voluntad de poder? Bien, es esa voluntad de poder que está afirmada, es una voluntad afirmadora de la vida, que lo que hace es sacar a luz las capacidades humanas. ¿Ven? Las capacidades humanas y las capacidades creativas. Usted puede ser alguien maravilloso dentro de su propia vida y no necesita que nadie de afuera le diga lo maravilloso que usted es, porque usted sabe que es maravilloso. Usted elige ser maravilloso y usted elige crear. Soy consciente que le estoy hablando a artistas que hacen de la creación su estilo de vida. Artistas que hacen de la creación una elección de vida. Entonces, para Nietzsche, esa fuerza transformadora humana es la fuerza creativa del ser. Es la fuerza que va a generar cambio continuos y constantes sobre la realidad. Y acá otro concepto, el devenir. No hay nada estático en el universo. La quietud es una ilusión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Heráclito? La quietud es una ilusión. La existencia es un devenir constante. Yo estoy aquí sentado, aparentemente quieto, y sin embargo,
estoy girando alrededor de una masa en el universo, que esa masa gira alrededor de una estrella, y que esa estrella gira alrededor de una vía láctea, y que todo el universo se dispara hacia la nada a velocidades impensadas para el género humano. Sin embargo, tenemos esta sensación de quietud. ¿Ven? La quietud es una ilusión. También puedo decir, estoy quieto. Sin embargo, no estoy quieto. Dentro mío hay una miríada de movimientos donde todos mis sistemas, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, etcétera, hacen posible que yo pueda hablarles hoy. Todo ese movimiento inmanente que sucede dentro de mí es el que hace posible la vida y mi existencia. ¿Ven? La quietud es una ilusión. La vida y la existencia tienen este movimiento, este devenir constante. La quietud es una ilusión. Entonces dice Nietzsche, si la vida es un continuo devenir y ese devenir implica cambios y ese cambio va sujeto a una transformación constante y sistemática, ¿por qué tenemos ese gran deseo de aquietarla? ¿Ven? Dice, de definirla, de acotarla y en muchos casos de frenarla. ¿Ven? Pero ahí no está la vida. La vida fluye. La vida es un devenir. Y en ese devenir, no solamente, dice Nietzsche, cambia la naturaleza, cambiamos nosotros. Pero para cambiar necesitamos algo fundamental. Y acaba otro concepto, que se llama transmutación de valores. Transmutación de valores significa un cambio en los valores. Un ejercicio simple que podríamos hacer entre nosotros es elegir 10 cosas valiosas para nosotros. Elegir valores. Y entonces decimos, bueno, un valor es la familia, los amigos, el trabajo, la diversión, el estudio, etc. Todas esas son cosas valiosas para nosotros, pero no son valiosas de la misma manera. Si yo le dijera a ustedes, bueno, anoten prioritariamente del 1 al 10, cada uno haría su propia lista. Entonces algunos pondrían primero la familia, otros pondrían primero el estudio, otros pondrían primero la pareja, otros pondrían primero la diversión y otros pondrían primero el trabajo. Es decir, necesitamos una jerarquía de valores propia, una jerarquía de valores que le dé sentido a mi vida actual. No es una jerarquía que va a ser para siempre. ¿Está? Porque hoy tengo este valor y capaz que mañana lo puedo cambiar. Y tengo que darme permisos para esos cambios. Porque la vida cambia, porque yo cambio continuamente. Cada vez que aprendo, cambio. Cada vez que soy más consciente de la realidad, cambio. Cada 2 meses todas las células de mi cuerpo se renuevan, cambio. Soy cambio, soy transformación. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y poder generar también esos cambios en esa transmutación de valores y poder elegir cuáles de esos valores son útiles, son necesarios para mi vida hoy, aquí y ahora. Esa voluntad transformadora, esa voluntad de vivir, se transforma en lo que él llama la voluntad de poder. Y esa voluntad de poder es excesivamente creadora. Crea, continuamente crea. Ahora bien, bien, hay un detalle que quiero contarles que Ulm se detiene. Vieron que en nuestra sociedad nosotros hemos aprendido a tener una mirada dualista de la realidad, ¿no? O sos blanco o sos negro, o sos rico o sos pobre, o sos bueno o sos malo.
Esa mirada dualista ha hecho mucho daño a nuestra sociedad, porque entre el negro y el blanco hay una gama de colores que son tan reales como presentes. Sin embargo, nosotros tendemos a priorizar los extremos. ¿Ven? Nadie es bueno y nadie es malo. Hay gente que comete actos, y esos actos pueden ser buenos o pueden ser malos. Depende de la circunstancia, depende de quién lo mire y desde qué perspectiva lo estamos juzgando. Un mismo acto puede ser bueno para una persona y puede ser malo para otra. Entonces, la bondad y la maldad no están tan claro en la vida. Nosotros mismos somos capaces de las cosas más buenas y heroicas, pero también somos capaces de la peor maldad posible. Somos capaces, tenemos esa potencialidad. Entonces nadie puede decir yo soy bueno o aquel es malo. Si no tenemos esa mirada de Hollywood, ¿vieron? Que siempre los buenos somos nosotros y siempre los malos son los otros. Entonces tenemos que aprender a romper esa dualidad y a asumir lo que se llama una multiplicidad. La realidad es múltiple. No existen solo dos colores, no existe y el blanco y el negro. Hay una multiplicidad de colores, hay una multiplicidad de actos. Eso se llama diversidad. Si aceptamos la diversidad, aceptamos la multiplicidad. Rompemos con esa dualidad. No, que yo soy de izquierda, no, que yo soy de derecha. Esa es una dualidad que no nos deja ser, porque nos aprisiona dentro de un estatuto que no me deja ser en las circunstancias que yo necesito ser. Entonces Nietzsche dice, tenemos que aprender a manejar esa multiplicidad, no romper con esta dualidad de extremos y descubrir que todos nosotros tenemos actos, tenemos elecciones, y que esas elecciones tienen que estar siempre de acuerdo a mi existencia y a la vida. Entonces, cuando uno aprende a mirar esa multiplicidad, aparece la diversidad. Y esa diversidad rompe con la dualidad. ¿Ven? La multiplicidad, la naturaleza es múltiple. ¿Está bien? No hay dos flores en la naturaleza. No, la naturaleza tiene miriadas de flores, de árboles, de estrellas, de lo que ustedes quieran. Las montañas, muchísimas. La naturaleza es múltiple en toda su dimensión y en toda su manifestación. La naturaleza es múltiple. Nosotros tenemos que aprender a mirar esa multiplicidad social, esa multiplicidad cultural. Cuando no tenemos esa multiplicidad, caemos en la dualidad y ahí entramos a separarnos, ¿ven? Los altos, los bajos, los lindos, los feos, los de River, los de Boca, etcétera, etcétera. Separaciones, separaciones. La dualidad siempre presenta separaciones, separaciones continuamente. La multiplicidad lo que hace es integrar. Entonces, dice Nietzsche, hay que tener esa mirada múltiple de la realidad. Porque en una mirada múltiple yo puedo ocupar también múltiples lugares. No tengo que estar siempre ocupando el mismo rol por los siglos de los siglos. En la multiplicidad está la dinamis, está el devenir, está el cambio. Es la fuerza transformadora del devenir. Entonces, así como sucede con la naturaleza, sucede con nuestra propia identidad. Nosotros nos vamos construyendo continuamente. Aprendemos a ser. Aprendemos a ser estudiantes, aprendemos a ser hijos, aprendemos a ser vecinos, aprendemos a ser padres, parejas, aprenderemos a ser viejos, abuelos si nos toca. Hemos aprendido a dar clases a través de la virtualidad, aprendemos. Y cuando aprendemos, construimos, modificamos, sumamos nuestra propia subjetividad. La subjetividad tiene que ver con mi existencia. ¿Cuándo voy a estar completo? Diría Sartre.
cuando dejes de existir. Hasta el último instante vas a estar tomando conciencia de tu ser. Y esa toma de conciencia de tu ser es lo que construye tu propia subjetividad. Entonces, fíjense, Nietzsche habla en contra de Sócrates, ¿se acuerdan? Porque dice que Sócrates lo que ha logrado es poner por encima de la vida la razón. Y dice Nietzsche, qué locura, qué terrible locura, porque la razón no está por encima de la vida, la razón está por debajo, dentro, íntegro y al servicio de la vida. Aunque ustedes no lo crean, el pensar que la razón está por encima de la vida ha ocasionado millones de muertes en nuestro mundo, porque producto de un pensamiento, de un razonamiento, hemos aniquilado millones de personas, porque creemos que somos buenos, porque creemos que tenemos la capacidad de estar por encima de la realidad. Un pensamiento nunca puede estar por encima de la vida. Un pensamiento debe estar al servicio de la vida. Nietzsche vivió donde se veían las peores consecuencias de la revolución industrial. Entonces, racionalmente, se defendía como lo mejor que podía pasar. Era el progreso. Y Nietzsche decía, pero mueren niños, pero es el progreso. Pero mueren miles, pero es el progreso. ¿Entienden? Una idea, la idea de progreso, estaba por encima de millones de vidas que morían en las minas de carbón, por ejemplo, de niños, mujeres y hombres que morían de a miles. Una idea estaba por encima de la vida. Entonces dice Nietzsche, ¿y eso dónde comenzó? Dice él, comenzó con Sócrates, que puso el razonamiento por encima de la vida. ¿Ven? Yo estoy comentándole a Nietzsche, ¿ok? Digo, porque hace unas clases atrás yo hablaba amorosamente de Sócrates, ahora lo estoy destrozando, ¿ven? Pero bueno, uno tiene que enamorarse del autor que está explicando. Entonces, para Nietzsche, Sócrates es el que va a construir una estructura mental terrible para la occidentalidad. Fíjense que somos los occidentales los que siempre nos sentamos como fuera de la naturaleza. Racionalmente estamos fuera. Entonces, como estamos fuera, la utilizamos. Distinto al pensamiento oriental, que tiene un pensamiento holístico, donde nosotros somos parte fundamental de la naturaleza. Lo mismo que un gato, lo mismo que un árbol, lo mismo que el río. Somos parte de un todo que fluye en la existencia y en ese fluir yo cobro existencia momentánea. ¿Cuánto iré a vivir en el mejor de los casos? 80 años, 90 años. Es un pestañeo en la vida que sucede en el planeta. ¿Ven? Entonces nunca una idea puede estar por encima de la vida. Las ideas deben estar al servicio de la vida. Las ideas deben ser transformadoras de un proceso creador y ese proceso creador debe estar al servicio de la vida. Miren, nos sobran ejemplos para decir lo contrario. En los campos de concentración, en Auschwitz, ustedes saben que los que dirigían esos campos eran grandes profesionales, médicos, ingenieros, gente con mucho estudio, gente especialista, gente muy capacitada, pero que se dedicaron a ocasionar la tortura y la muerte de miles de personas. Entonces uno dice, pero era gente con educación, sí, pero eso no garantiza nada, ¿entienden? Cuando uno toma conciencia de lo valioso, de lo frágil que es la vida y la existencia, no le queda otra que ponerse al servicio de la vida, porque la vida se va en cualquier momento. Entonces dice, cuando una idea es más poderosa que la vida siempre sale perdiendo. Y la historia de la humanidad, lamentablemente, está plagada de eso. Con la idea de Dios o de los dioses, hemos tenido cuántas guerras en la historia de la humanidad. Una idea fue capaz de aniquilar a miles de personas. ¿Ven?
Entonces nunca el razonamiento tiene que estar por encima de la vida, sino debe ser parte del devenir creador de la vida. Dice Nietzsche, y ahí está la fuerza transformadora. Otra cosa, dice él que Ceci nos mandó los otros días un videíto sobre el superhombre, ¿se acuerdan? El superhombre es para Nietzsche aquel que está más allá del bien y del mal. Pero no es alguien que está, a ver, no es alguien superior que está por encima de eso, sino es alguien que construye sus propias categorías morales de acuerdo a la existencia y a la vida. ¿Ven? Muchas veces nuestra vida se rige por otras condiciones, por otros, ¿cómo le podría llamar? Otras categorías. ¿Se acuerdan de Kant que nos hablaba del sentido común? ¿No? Él hablaba de la intersubjetividad, ¿se acuerdan? Para escapar del sentido común, porque el sentido común se transformaba en un opresor. Muchas veces nosotros actuamos y obramos en base al sentido común. O peor aún, por esto de el qué dirán. ¿Han escuchado esa frase? El qué dirán. No hago esto, no, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué? Es increíble que nuestra vida esté puesta al servicio de la opinión de alguien o de algunos que en realidad no harían absolutamente nada para modificar nuestra propia existencia. Porque cada uno resuelve su propia existencia. Entonces no solamente aparece la diversidad, también aparece la tolerancia. Porque así como yo resuelvo mi propia existencia, cada uno de nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Ven? En esa tensión constante entre la vida y la muerte vivimos. ¿Cómo vivimos? Y a veces como podemos, en esa tensión. Y diría Freud, a veces nos gana la pulsión de muerte. Y entonces tenemos actos, acciones y hechos que nos tiran más para el lado destructivo, incluso de nuestra propia subjetividad, destructivo de los entornos en los cuales nos encontramos. Y a veces nos gana la pulsión de vida, el eros, y entonces transformamos, creamos, florecemos en los lugares donde nosotros nos encontramos. Ambos somos capaces de las dos acciones, continuamente. Nos propone Ulm que pensemos una obra de teatro, donde, imagínense, les habrá pasado alguna vez en la escuela o en alguna situación cuando alguien dice, bueno, a ver quién va a decir algo, y alguien te empuja al medio y quedás en el medio y tenés que decir algo. Y tenés que actuar, quizás sin muchas cosas previas. Bueno, más o menos así es como nosotros venimos a la vida, diría Jean-Paul Sartre. Es como que hemos sido empujados, arrojados. Y llegamos aquí, a esta obra, a este mundo que es como un gran escenario, y estamos aquí representándonos a nosotros mismos en una obra que no tiene director y que no tiene libreto. Pero de lo único que está seguro es que vos sos el protagonista de esta obra, que es tu propia vida. Entonces, cada acción que haces, que realizás, como este actor que va actuando en este escenario que es el mundo, cada acción que vas realizando, en esa acción vas siendo. Y usa el teatro porque el teatro es un espacio ficcional donde uno puede ser muchas cosas. ¿Ven? Yo puedo representar un rey, puedo representar un príncipe, un vagabundo, un hombre, una mujer, un mendigo, un comerciante. Puedo ser lo que yo quiera ser en ese espacio ficcional del teatro. Diría Nietzsche, y en la vida también. Depende de tu elección. ¿Qué quieres ser? ¿Y cómo quieres ser? Y hay que tener en cuenta que es tu elección y no hay que dejar que otros elijan por vos. Porque lo que está en juego es tu propia existencia. ¿Ven? Entonces, para ir cerrando, para ir sintetizando, comprender el mundo por el arte desde la sustitución de la moral tradicional
por una valoración estética de la realidad. Vieron que él habla de la justificación estética. De eso voy a hablar ahora. Comprender el mundo por el arte desde la sustitución de la moral tradicional por una valoración estética de la realidad. Una valoración positiva y transformadora que otorga al hombre el papel renovador del mundo. ¿De qué mundo? De tu mundo. Yo modificando mi pensamiento, modificando mi subjetividad, modifico mi existencia. Modificando mi existencia, modifico mi entorno. Modificando mi entorno, modifico también la vida de quienes viven conmigo. Y entonces modifico el mundo. No el macromundo, sino mi mundo. El ser humano tiene entonces ese papel renovador del mundo, como potencia creadora vital. De este modo, la existencia humana se afirma en la creatividad. Cuando hablamos de una obra de arte, si algo define una obra de arte, es la creatividad. Cosa tan difícil de definir, ¿eh? La creatividad. Es un gran desafío ser creativo, porque uno permanentemente tiene que estar saltando de trampolines, ¿ven? Vos aprendés, por ejemplo, la técnica de Picasso. Perfecto. Tenés dos opciones. O ser un repetidor, un copista, dirían los medievales, o podés usar esa estrategia, esa disciplina, esa técnica, como un trampolín para tu propia técnica. ¿Se entiende? La creatividad tiene que ver con eso. Aprendemos, pero cada cosa que aprendemos es un trampolín para crear, continuamente. Entonces, dice Nietzsche que lo que necesitamos es esa conciencia creadora y transformadora. Dejar de ser pasivos y empezar a ser activos, ser protagonistas de nuestra propia existencia. Entonces, fíjense, Freud dice que el deseo mueve al mundo. Lo mismo podría aplicar Nietzsche en esta situación, porque el deseo es la fuerza vital. El deseo de ser, el deseo de existir, el deseo de vivir, aunque también tenemos, como dije recién, esta tensión que nos lleva a la muerte continuamente, pero uno tiene que entender que la muerte no es algo negativo. La muerte es parte de la vida, es parte. Si de algo estoy seguro, es que algún día me voy a morir. Entonces, si eso es lo seguro, debe dejar de ser una preocupación, porque va a llegar, no me tengo que ocupar de eso, va a llegar. ¿De qué me tengo que ocupar? De la vida. ¿Qué hago de esta existencia, de este cúmulo de tiempo, hasta que llegue ese momento? ¿Ven? Puedo mirar para atrás y descubrir mis zonas muertas. Esta otra imagen, ¿no? De ir caminando con la vida y cada momento, cada paso, cada día es un tiempo muerto que va quedando atrás. Bien, ese tiempo muerto me llena de experiencia, me llena de conocimiento, me llena de felicidad, me llena de... Porque justamente ahí es donde uno va decidiendo sobre su propia existencia. La obra de arte tiene un sentido vitalista, como realidad vital. Muestra de querer vivir en la obra de arte. Querer vivir en la obra de arte es una afirmación de la existencia. Es decir, la naturaleza crea, continuamente crea. Crea a través de la primavera, crea en el verano, crea en el otoño, crea en el invierno. La naturaleza crea. Toda la naturaleza, ese instinto creador, esa fuerza vital, esa fuerza transformadora, crea continuamente.
Es un acto constante de creación. El mundo, entonces, es un acto constante de creación. La propuesta de Nietzsche es que nosotros nos transformemos en un acto constante de creación. ¿Creando qué? Creándonos. Creándonos. ¿Cómo queremos ser? Hay condiciones que no podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestra respuesta frente a esas condiciones, convirtiéndonos en responsables de nuestra propia existencia, eligiendo y decidiendo sobre nuestra propia existencia. Entonces, no necesitamos una justificación que sea externa a nuestra propia existencia. Necesitamos una justificación, dice Nietzsche, que sea estética. ¿Por qué estética? Porque es la fuerza creadora y transformadora. ¿Ven? Él toma la estética como una acción creadora y transformadora. Entonces, no hay nada que justifique mi existencia fuera de mí. No hay nadie que justifique mi existencia fuera de mi propia existencia. La debe justificar mi propia existencia. ¿Cómo? Creándola. Y en esa fuerza creadora es una fuerza estética, una fuerza continua de transformación constante y sistemática de mi propia vida. ¿Ven? Yo tengo que ser mi propia obra de arte. Entonces eso nos lleva continuamente a estar planteándonos quién soy, cómo quiero ser. ¿Entienden? ¿Cuándo? Ahora, en este instante. No mañana, no pasado, no el año que viene. Porque no sé si eso va a llegar, ¿entienden? El momento para ser es hoy. El momento para ser es hoy. El momento para amar es hoy. El momento de existir es este que está siendo. El que está siendo, no el que fue, no el que será. El que fue ya pasó. Y el que será no sabemos si va a venir. ¿Qué tengo? ¿Cuál es la materia sobre lo cual yo puedo transformar mi existencia? El presente. Este momento. Este momento que compartimos debe ser el mejor momento de nuestras vidas, siendo las 17:36, porque elegimos estar acá. Yo elegí estar acá y elegí dar esta clase con ustedes. No sé si me ha salido, pero es lo mejor que puedo hacer en este momento, y soy consciente de eso. Pero ustedes que eligen estar aquí, tiene que ser la mejor elección posible, porque ustedes eligieron invertir una parte de su vida, que es su tiempo, tan valioso como su propia vida, destinarla a este momento. Entonces, a este momento, usted tiene que crearlo y recrearlo y sacarle el mayor provecho posible, porque este tiempo es vida, y usted le ha destinado a este tiempo su vida. Su vida es valiosa. Entonces, si su vida es valiosa, tiene que resignificar este momento. Y por eso me interesa que retomemos lo que dijimos al comienzo. En algún momento vamos a tener que evaluarnos este proceso que venimos haciendo. Bien, usted ha invertido tiempo en este proceso. Usted ha invertido tiempo leyendo los materiales, escuchando los audios, participando o escuchando las clases que vamos teniendo. Eso que ha invertido no es tiempo, es su propia vida. Y le ha dedicado a esta materia un cúmulo de su vida, un momento de su vida. Su vida es lo único que tiene. Su vida es lo más valioso que tiene, porque es tu propia existencia. Y una parte de esa existencia has decidido invertirla en este momento que llamamos filosofía del arte. Y si tu vida vale, entonces este momento debe ser valioso para vos. ¿Y para qué venís a este espacio? Venís a aprender. Entonces debe ser el mejor aprendizaje posible que vos pueda darte a vos mismos. Ni a los compañeros, ni al docente, ni a Nietzsche, ni a Kant, que ni siquiera están. Este momento es para vos.
Y si decidiste hacerlo, tomarlo, debe ser el mejor momento posible. Entonces, cuando tengamos que evaluarnos, yo les pido que hagan también su mejor esfuerzo, porque es el momento en donde usted va a resignificar el tiempo que usted invirtió. No importa cuánto, si fue mucho o si fue poco, pero aunque sea que le haya dedicado 5 minutos, son 5 minutos de su vida que podría haber estado haciendo muchísimas otras cosas y usted decidió venir a este espacio de filosofía del arte. Entonces, sáquele el mejor provecho posible. Haga su mejor esfuerzo. Y por sobre todas las cosas, aproveche el mejor esfuerzo que van a hacer sus compañeros, porque esa es la instancia más rica de aprendizaje. De encontrarme con la mejor producción que un compañero o una compañera puede hacer. Resignificarlo, asumirlo, aprenderlo. Porque si de alguien, mire, aprendemos de Nietzsche, pero mucho más vamos a aprender de la producción de cada uno de los compañeros que propongan algo, lo que sea. Después vamos a definir cómo lo vamos a armar. Pero dice un refrán inglés, si algo vale la pena hacerlo bien. Entonces, vuelvo. Si usted ha invertido tiempo en estos encuentros de filosofía, sáquele el mejor provecho posible. Tiene los textos, tiene los materiales y tiene un profesor que está a su disposición. Aprovéchelos. Aprovéchelos para aprender. Ese es el único sentido de este momento. Aprender. Entonces, son las herramientas. Las que tenemos. No son muchas, pero son las que hemos podido lograr reunir, las que hemos logrado reunir. Esas herramientas, tómenlas y con esas herramientas construya el mejor conocimiento posible sobre filosofía del arte. La pregunta eje siempre es, ¿qué es el arte? Esta semana, que no vamos a dar bibliografía, pregúntese, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte para usted? Porque esa pregunta la debe cargar de sentido. Usted va a ser artista. Entonces el arte debe darle significado a su propia vida. Esa vida que es una tragedia. La vida es una tragedia. De lo único que estamos seguros es que vamos a morir. Entonces, el tema es que usted pueda sacar el mayor provecho para su propia existencia. ¿Ven? Ese es el único objetivo de esto. En ese sentido, Hull, Nietzsche, Kant, Platón, yo soy un instrumento para que ustedes aprendan. He tratado, dentro de mis posibilidades, de hacer el mejor esfuerzo posible, que no ha sido fácil para mí encontrarnos en estos espacios, en estos tiempos. Yo disfruto mucho de las clases, pero tuve que reinventarme en esta posibilidad de esta virtualidad. ¿Ven? Di lo mejor que pude. Podría haber dado más, genial, pero en las condiciones en las cuales me encuentro, di lo mejor que pude. Y estoy seguro, y estoy convencido de eso. Y me interesa también que ustedes puedan dar lo mejor que ustedes puedan. ¿Está bien? Con la única finalidad de aprender. Y repito lo mismo. Tienen los textos, tienen los videos y tienen un profesor que está dispuesto a que ustedes aprendan. Aprovéchelos. El encuentro que viene va a ser el último encuentro del cuatrimestre. Ahí vamos a hacer juntos una síntesis de este proceso que venimos haciendo. Luego viene el receso invernal. Después del receso invernal vamos a tener 2 semanas de clase de consulta. Y lo que vamos a hacer es, el viernes que viene, vamos a diagramar juntos cómo vamos a evaluarnos, cuál va a ser la evaluación de acreditación de este cursado. Los invito a que lo piensen, a que sean creativos. El eje va a ser, ¿qué es la filosofía del arte o qué es el arte? Contestándola a partir de los materiales que hemos utilizado. La producción es totalmente libre y creativa de parte de ustedes.
Si ustedes necesitan que armemos una grilla de preguntas, me dicen y la armamos. Si necesitan algún consejo sobre algo que ustedes quieran proponer, lo hacen. Tenemos toda esta semana, hasta el viernes que viene, para proponer ideas, propuestas. Si lo hacemos solo, lo hacemos en grupo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el viernes que viene lo vamos a definir. Nos vamos al receso invernal y cuando volvamos tendríamos 2 semanas para definirlo, resolverlo, armarlo, presentarlos entre nosotros, hacer una especie de debate o de encuentro cognitivo donde pueda cada uno proponer cuál es su producción en relación a la filosofía del arte. Pues, puede ser escrito, no más de 400 páginas, por favor. Puede ser un video donde ustedes se graben contando, puede ser un monólogo, puede ser una teatralización, puede ser armar un video, puede ser lo que ustedes quieran. Lo importante es que usted pueda ofrecerle a sus compañeros su mejor producción posible, dentro de las condiciones en las cuales nos encontramos. ¿Está bien? Y venir con la mente abierta a descubrir y a aprender de las producciones de los otros compañeros. ¿Está bien? Repito entonces, el viernes que viene vamos a definir cómo va a ser nuestra evaluación. Acuérdense que según la disposición que nos rige, la acreditación va a ser en el modo presencial. O sea, cuando volvamos a la presencialidad, ahí vamos a tener que encontrarnos cara a cara y acreditar, hacer una evaluación de acreditación, que yo lo pienso a modo de coloquio, digamos, ¿no? Donde cada uno pueda mostrar su producción, sus preguntas, sus dudas, todo lo que ustedes necesiten para construir juntos este conocimiento. No sabemos cuándo va a ser. Uno escucha las declaraciones, algunos dicen agosto, otros dicen septiembre, otros dicen octubre. Y en el peor de los casos hay gente que dice el año que viene. No lo sabemos. Sí me interesa de que podamos medianamente armar una propuesta, que la podamos compartir y después tienen todo el tiempo del mundo para mejorar esa propuesta, si ustedes quieren, para cuando sea el momento de la acreditación. Y si en algún momento cambia la directiva y entonces la acreditación no es presencial, sino virtual, bueno, ahí veremos cómo lo hacemos. Siempre para estas situaciones vamos a decidirlo entre todos y todas. Así que yo las invito a que tengamos una semana prolífera de pensamiento, donde aprovechando el espacio de WhatsApp podamos tirar ideas, sugerencias, opiniones sobre cómo les parece la mejor forma de evaluarnos. Evaluar es aprender. Evaluar es aprender. Entonces, tómenlo desde esa perspectiva, no con un cumplimiento. A mí no me deben nada. Todo lo que ustedes van a decir, supongamos que uno diga, bueno, hago un resumen de los textos y se lo cuento al profesor. Ya lo sé, eso ya lo sé, me he leído 20 veces esos textos. Lo que yo necesito es que usted haga algo propio, algo creativo, algo original, que no me sirva a mí específicamente, sino que le sirva a usted. ¿Está bien? Que usted se sienta estas pausas. Que usted se sienta cómodo o cómoda, que usted se sienta reconfortado con la creación, con el producto final de este proceso. ¿Está bien? Así que bueno, todo lo que ustedes piensan, digan, propongan y demás, lo charlamos esta semana y el viernes que viene lo definimos. Bueno, esto ha sido una presentación breve, concisa, sobre algunos puntos que nos quedaron pendientes de la teoría de Nietzsche. ¿Ven? Empezamos con la frase la vida es una tragedia y terminamos con la frase la vida es una tragedia, ¿no? El mito del eterno retorno de Nietzsche. Todo vuelve. Maca dice, me encanta, profe, que nos trate de usted. Es algo propio mío, de mi sanjuaninidad, de tratar de usted a las personas.
Además porque los quiero y los respeto, digamos, no es porque, por otra cosa, pero no lo puedo evitar, me cuesta mucho a veces tutear a las personas. Pero bueno, haga su mejor esfuerzo. Bueno, esto ha sido toda esta presentación. Estoy abierto a dudas, preguntas, algo que quieran decir o opinar. Por lo menos de mi parte, hasta ahora entiendo todo. Igual si me llegan a surgir dudas, vuelvo a escuchar los audios que mandó Ceci. Gracias, Micaela. Sí, profe, yo igual hasta ahora tomé muchos apuntes y si tenemos dudas le consultamos en el WhatsApp o acá por- No, en este caso, como la lectura va a ser personal, si alguien tiene duda, aprovecha el grupo de WhatsApp. Lo puede hacer por el grupo o lo hace personalmente. Tratan de que si son preguntas sean puntuales, ¿ven? O sea, ¿qué dice Nietzsche en tal cosa? ¿No? ¿Qué dice Nietzsche? Otra vez tengo que dar la clase, si no. Las consultas que sean cosas que yo pueda hacer una respuesta precisa, digamos, ¿está bien? Pero bueno, estoy a disposición. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas. Y con respecto a la propuesta, la clase que viene la definimos bien entre todos, cómo vamos a hacer. Sí. Miren, repasen, échenle una mirada a los materiales como para ver en qué situación están. La idea sería delinear juntos algunas consignas y en base a esas consignas cada uno hace una producción personal y después de las vacaciones de invierno o del receso invernal, mejor dicho, vamos a tener 2 semanas como clase de consulta y ahí lo vamos presentando, lo vamos definiendo y demás. ¿Está bien? Sí. Profe, ahí estaba mirando mis apuntes y quería ver si podía hablarlo con sus palabras, que en el texto habla de que Nietzsche toma como el concepto de belleza bien, Dios, fin, lo llama ideales ascéticos, y que los ideales ascéticos como que buscamos darle sentido morales cuando no los tienen. Sí. Si lo podría explicar con sus palabras, después habla del sentido, razón igual a fundamento, y no sé por qué anoté suelo. Y después anoté como que la vida no tiene sentido, pero más adelante el texto dice que Nietzsche en ningún momento dice que la vida es un sinsentido, que nunca dice eso, entonces como que me surgió una complicación, una Bien. contradicción. En realidad, la vida no tiene sentido. A la vida hay que darle sentido. ¿Está bien? Si la vida tuviera sentido, es porque se lo dio alguien que no fuiste vos, o que no se lo habrá dado Dios, por ejemplo, o se lo dio la cultura o la sociedad o alguien fuera de vos que te explica qué es la vida. Entonces, en ese sentido, la vida no tiene sentido. Porque a tu propia vida, siguiendo el razonamiento de Nietzsche, nosotros tenemos que darle sentido. Ahora, ese sentido que le damos no es un sentido de una vez y para siempre, sino que cada vez que vamos modificando nuestra propia subjetividad, le vamos a ir dando un sentido diferente a la vida. No es lo mismo cuando tenemos 16, 20, 30, 40, 50, 80 años. La vida va a tener diferentes sentidos, porque diferentes somos nosotros. Entonces, si uno entiende la propuesta de Nietzsche de este devenir constante de la vida, en ese devenir constante de la vida, nosotros vamos a ir dándole sentido, pero el sentido que le damos también debe ser un sentido dinámico, ¿ven? Que puede y debería estar sujeto a modificaciones, como nosotros mismos nos automodificamos en muchas cosas, o la vida misma nos modifica. Por ejemplo, cuando nace un hijo, tu vida se modifica y ahí tu vida cambia de sentido. ¿Se entiende? Propiamente no la tiene, no tiene sentido como un sentido externo.
en todo caso tiene un sentido inmanente, un sentido interno. Vos tenés que darle sentido a tu propia vida y a tu propia existencia, es lo que dice Nietzsche. Micaela, ¿y la primera parte de tu pregunta cuál era? A ver, lo que había notado, como que los conceptos de belleza, bien, Dios, fin, Nietzsche los llama ideales ascéticos. Y después como que los ideales ascéticos son aquellos que buscamos darle sentidos morales cuando no nos tienen. Claro. Repetí, por favor, cuáles eran esos ideales ascéticos. Belleza, bien, Dios y fin. Bien. Belleza, bien, Dios y fin. Fíjense que esos 4 elementos son los que gobiernan nuestra vida. Si uno los dejase, ¿está bien? La idea de belleza. ¿Se acuerdan que esto lo discutimos cuando veíamos a Kant también, ¿no? ¿Quién dice que algo es bello o no? ¿Se acuerdan? Que para Kant era el sentido común o la intersubjetividad lo que establecía esos criterios. Y en cuanto al arte, era la academia, ¿se acuerdan? Que decía cuándo algo era bello. Entonces, por un lado, el bien, lo mismo. ¿Quién dice que algo es bueno? ¿Quién dice que esto es Dios? ¿Y quién dice que el fin de mi vida tiene un sentido? Estos cuatro elementos, si uno los mira fuera de nosotros, externos, y terminan gobernando nuestra vida, estos 4 elementos, ¿está bien? Porque alguien nos va a decir si algo que hacemos es bello o no lo es. Alguien nos va a decir en qué Dios tenemos que creer. Alguien nos va a decir si está bien o está mal lo que nosotros hacemos, ¿entienden? Y alguien nos va a decir cuál es el fin de nuestra vida. Esos son sentidos ascéticos, porque en el fondo, uno cumpliendo esos ideales, terminás embargando tu propia vida, cumpliendo lo que tiene que ver, haciendo lo que otros te dicen que es el bien, produciendo lo que otros te dicen que es la belleza, creyendo en lo que otros te dicen quién es Dios y creyendo en cuál es el fin de tu vida. Esos ideales ascéticos son los que Nietzsche propone que uno debe tomarlos por sí mismo. Vos tenés que elegir cuál es la belleza de tu vida. Cuando tu creación, tu obra es bella, el primero que lo debe ver bello sos vos, que es el que lo haces. Y la mejor obra de arte que podemos producir somos nosotros mismos. ¿Ven? En segundo lugar, si algo es bueno o algo es malo, uno debería descubrir cuáles son las categorías que determinan la bondad o la maldad de un acto. Si vos no lo tenés claro, va a haber otros que los van a decidir por vos. ¿Está bien? El problema es qué intereses tienen esos otros para decidir por vos. Lo mismo que Dios. Uno puede creer en Dios, puede no creer en Dios. Pero si uno cree en Dios, debería creer de la forma más consciente posible. De otra forma, terminamos creyendo a lo que otros dicen que es Dios. ¿Entienden? El ejemplo que puse recién de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Que es una celebración que nos atañe a todos, porque de hecho es feriado. Pero alguien dijo, o alguien puso el acento de esa celebración en una cruz. Y sonamos, porque el eje de esa celebración es el sufrimiento, es el dolor. Si alguna vez han escuchado algún sermón que tenga que ver con eso, es que Jesús murió por nuestros pecados y por toda la maldad. Jesús murió porque quiso. Si uno sigue el razonamiento divino, Jesús murió porque quiso. Y Él mismo quiso transformarse en una ofrenda hacia Dios. Y lo grandioso de eso es que resucitó. La fuerza debe estar ahí. Pero cuando uno no lo entiende así, y terminás creyéndole a los que te lo cuentan a ese relato,
vos no terminás creyendo en Dios, terminás creyendo en lo que te cuentan que es Dios, ¿entiendes? Si uno elige creer en Dios, debe elegir y creer de la forma más consciente posible. Si no, sos fácilmente manipulable. Uno podría no creer en Dios, perfecto, bien. Entonces, asumí tu existencia como una forma creadora y transformadora, como una divinidad. Vieron que Nietzsche usa estos dos dioses, Apolo o Dionisio. Elegí con cuál de los dos te identificás. Para Nietzsche, la propuesta es elegir siempre lo apolíneo, que es la fuerza transformadora de la naturaleza. Vos sos Dios, vos sos el superhombre, vos elegís sobre tu vida y vos decidís sobre tu existencia. ¿Ven? Y la última pregunta, que es la más maravillosa. ¿Cuál es el fin de tu vida? Terminó la clase, piénsenlo. Bueno. ¿Cuál es el fin de tu vida? Piénsenlo esta semana. ¿Cuál es el fin de tu vida? Y ahí te vas a dar cuenta, si ese fin de tu vida está puesto por otros, si hay otros que te dicen cuál va a ser el fin de tu vida, no fin como final, ¿no? Sino fin como sentido, digamos, ¿no? ¿Qué le da sentido a tu vida? ¿Lo que dicen otros que debería ser o es lo que vos elegís que debería ser? Bueno, esos son los 4 ideales ascéticos. Bien, bueno, vamos a ir cerrando porque nos vamos. Les pido que piensen y repiensen esto que hemos dicho y en todo caso el viernes que viene nos encontramos y lo discutimos. Quedamos atentos y abiertos a trabajarlo en todo caso a través del WhatsApp. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana, que anden muy bien. Gracias, profe. Gracias, Buen fin de semana.